muchacho. Bueno, te comentaba, entonces las habilidades de destrezas, desde el saber hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, te doy conocimientos de manejo de un vehículo, te puedo dar un conocimiento teórico, pero si no tienes tú, digamos, no aplicas esos conocimientos en un vehículo y tienes práctica, entonces no eres diestro en eso, no tienes la destreza, o sea, tu competencia todavía es muy incipiente. A medida que vas practicando mucho más, entonces ya te vuelves más experto. Entonces, una cosa muy sencilla que te explico al respecto, ¿no? Entonces, cuando se hace un perfil de puesto, en un perfil de puesto necesariamente la persona, o sea, necesariamente la organización te plantea competencias blandas, competencias técnicas o duras y competencias, o te pide experiencia en la profesión, en el cargo, o la experiencia de repente en algún oficio que tengas que desempeñar. Entonces, a eso se llaman competencias del puesto. O sea, las competencias blandas o transversales. ¿Por qué se llaman transversales también? Porque alcanzan a todos los miembros de la organización. Y también se conocen como competencias cardinales, ¿no? O sea, que afectan a todos los miembros del grupo. Entonces, por ejemplo, una competencia cardinal o transversal, podríamos decir comunicación. Todos los miembros de la organización deben de tener esa competencia con un indicador, con cierto indicador, un promedio de 50%, por decir, ¿no? Una escala de 1 a 100. Entonces, ¿por qué? Porque en esta empresa es una empresa de ventas y entonces se necesita que esa competencia, habilidad de comunicación la tengan todos, ¿no? Pero en los niveles de repente más altos, los ejecutivos sí, su indicador va a ser mucho mayor. O sea, ahí hay una gradualidad de competencias, creo que lo vimos la semana pasada, me parece la anterior. Cuanto más alto sea el cargo, los indicadores son mayores. Entonces, pero es una competencia para todos. Pero, por ejemplo, la competencia orientación a resultados, liderazgo, o esas dos competencias, no la puedes aplicar a toda la organización porque no todos toman decisiones, no todos tienen, que te digo, deberes y obligaciones asignados como para supervisar personal, ¿no? Entonces, mientras más alto sea el cargo, entonces las competencias son más específicas. Entonces, unas se llaman cardinales, que es para todo, y las específicas son para el puesto. Entonces, no sé si eso aclara tu duda, Adolfo. Sí, profesor, muchas gracias. Ahora sí está más claro. Ok, ok, ok. Bueno, chicos, disculpen ustedes, pero ya habíamos iniciado una conversación, y justo preguntando, ¿no? Si tienen alguna inquietud, algo que los pueda orientar, ¿no? A veces, de repente, explicar, o sea, unas PPTs o transmitirles una información, a veces es frío, pero de repente tienen alguna inquietud. Y esto, valga la oportunidad para decirles, yo he invitado a varias personas a una tutoría personalizada, solamente me han asistido unos pocos, entonces yo les sugiero que cuando tengan estas dudas, eh, ustedes de repente me indiquen, ¿no? Por favor, invítenme a una tutoría y encantadísimo de poder apoyarlo, ¿no? La idea es de que ustedes salgan sin dudas, porque ustedes han venido a aprender y yo a transmitir mi conocimiento, ¿no? Entonces, de repente, si no conozco algo, puedo estar equivocado, los puedo orientar, ¿no? Hacia qué fuente de información, o sea, se puedan dirigir para poder aumentar, o sea, sus habilidades, llámese así. El aprendizaje es una habilidad, ¿no? De una habilidad o de conocimiento, o sea, conocimientos o llámese competencias duras. Así es.
Entonces, por favor, y también recomendarles, entren al aula virtual, o sea, hay pocos que ingresan al aula virtual y la verdad, pues, no se dejen llevar solamente por lo que les digo, como les digo a los chicos de pregrado, de repente los puedo estar engañando y ustedes me van a creer porque soy el docente, pero no se trata de eso, ¿no? Entonces se trata de que contrasten. Si ustedes leen, si ustedes investigan y tienen cierto conocimiento, entonces yo puedo apoyarlos y ayudarlos en aumentar esos conocimientos, en cimentar esos conocimientos, ¿no? Basado en la experiencia, que tengo los años de experiencia. Les dije, si alguno no ha leído parte de mi trayectoria, he trabajado 38 años al servicio de diferentes empresas, claro, en el sector telecomunicaciones, que era Entel Perú, eh, después fue la CPT, pasamos a la CPT, después la CPT a Telefónica del Perú, después a Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, y hasta el año 2010 y después, a partir del año 2011 hasta la fecha, estoy en la universidad y en todo ese trayecto de mi vida laboral he estado orientado hacia los recursos humanos, entonces no me considero un erudito, pero sí conozco bastante, ¿no? Y pueda ayudarlos a poder ustedes inventar sus conocimientos. Como les digo, les recomiendo, o sea, todavía estamos en la quinta semana, nos faltan 3 semanas para terminar el curso, este curso que es un curso veloz, pero por lo menos algo les quedará de si es que a veces tenemos una orientación de repente particular. Así es. No sé si alguien tiene algo que comentar, decirlo, por favor, o preguntar, por favor, algo que decir. Quería comentarles, hay varios que me consultaron, César, sí, un minuto, me comentaron, por ejemplo, qué funciones tiene un gerente de recursos humanos. Entonces, ahora les he traído una información que le he incluido dentro de las PPTs de los procesos, del primer proceso de los recursos humanos, de la gestión del capital humano, recursos humanos, que es la integración de personal o admisión de personas, ¿no? Entonces, ahora les voy a dar un mayor enfoque y creo que van a poder entender las funciones que debe de tener un gerente de recursos humanos, jefe, encargado, qué sé yo, por su propia función, que es un administrador de personal. Sí, César, disculpa que te he cortado. Dime, por favor, en qué puedo apoyarte. La consulta es, profesor, si el tema de hacer los grupos es obligatorio, o se puede hacer individual. Mi querido César, esto es parte del esquema, ¿no? Los primeros PA fueron individuales y el tercero es grupal. Es por eso que les he programado en grupos. No es posible hacer individual porque nos salimos del libreto un poco. Entonces tienen una razón de ser, ¿no? Porque el tema, los procesos, es conveniente que lo discutan entre ustedes y muchos de ustedes ya trabajan y como que trabajan, entonces puedan efectuar el efecto o llevar a cabo el efecto sinergia, ¿no? O sea, hay algunos que no conocen mucho, algunos que no saben, otros que sí, entonces se ayudan entre ustedes. Esa es la idea de hacer, o sea, los grupos, el grupo de profesores que ha diseñado este curso, lo ha diseñado de esa forma, ¿no? Y yo concuerdo con ellos, ¿no? Prácticamente es el único producto, porque ya después, o sea, ya viene prácticamente el examen final que es individual. Así que César, te pediría un poco acondicionarte a este trabajo grupal en esta oportunidad. Así es. ¿Otra pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Con respecto a los ¿Cómo estás, grupos, usted Carlos? mencionó, todavía, ¿cómo, yo no tengo grupo, por ejemplo, todavía no he formado? No, sí, o sea, a ver, chequea, por favor,
En el foro colaborativo, antes del producto académico 3, están, o sea, los grupos. Y si por algún motivo, de repente no. O sea, ¿estás matriculado en el curso? Porque si no estás matriculado, de repente, no, porque esto se prepara aleatoriamente estos grupos por el sistema, ¿no? A no ser que haya algún problema con el sistema, pero chequéalo, por favor. ¿Tú eres de qué sección, de qué NRC, Sí, Carlos? sí, profesor, ya lo estoy chequeando y efectivamente sí estoy en el Ah, grupo, ya. sí estoy Ok, acá en el grupo 2. ok, Carlos. Grupo Ok. 2. Muchísimas gracias. Ok. Más preguntas, si no empezamos a desarrollar un poco el tema que nos ocupa esta noche. A ver, aprovechen, por favor, no le voy a cobrar. Estoy para apoyarlos, chicos, por favor. A ver, creo que acá en el chat hay alguna pregunta. Lo de Orlando, gracias, que no se está grabando. Gracias, César. Ok. Bueno, por favor, no se queden cortos. Si no quieren hacer la pregunta por alguna incomodidad, envíenme un correo por el foro de novedades y consultas, pídanme, por favor, invítenme a una reunión de tutoría. Generalmente la tutoría la estamos haciendo los viernes. Hubo una señorita Karen, me parece, que yo le había programado para el viernes pasado, pero no pudo y me dijo para el sábado. Quiero que entiendan que yo tengo otras actividades durante toda la semana. Entonces, no solamente es este curso, entonces yo también programo mi tiempo para poder dedicarlo a ustedes, pero si hay algún momento en que esté desocupado, encantadísimo de poderlos apoyar. De repente una pequeña llamada telefónica, ahí en el aula virtual está mi teléfono, yo no tengo ningún inconveniente de orientarlos telefónicamente, así es. Bueno, si no hay preguntas, voy a ver. Piero, está compartiendo en los grupos. Bien, Piero. A ellos, yo les sugeriría en los grupos, que es lo que hago con pregrado, que haya un encargado de grupo, que haya un jefe de grupo, si podemos llamarle. ¿No? Alguien de repente que toma por iniciativa personal, o si no, reúnanse y pues deleguen a una persona, porque para subir el trabajo solamente basta que uno del grupo o el encargado pueda subirlo. No necesitan subir todos el trabajo al aula virtual. Así que eso los oriento en ese aspecto. Bien, voy a compartir. Sí, Josué. Profesor, buenas noches. Sí, Disculpe hola, buenas noches. que le interrumpa. No, sí, no te Acabo de preocupes. ingresar recién y Ya. veo en el chat que hay grupos formados. Quería saber si hay grupos ya formados o es por afinidad. No, Josué, formados, o sea, aleatoriamente por el sistema. El sistema los ha barajado ¿Y dónde ubica y los ha este ubicado. grupo, profesor? Así es. Estoy buscando en la unidad 3. Está en el foro formativo. He publicado ahí en el foro formativo, hay grupos colaborativos PA3, dice. Antes del examen, antes del PA3, en la unidad 3, está el foro formativo, ingresa ahí y ahí están los grupos. Muchas gracias, profesor. En este caso hay 9 grupos, me parece. ¿En qué NRC estás, perdón, Josué? Josué, Sí, profesor, un momentito. Le confirmo. ¿en qué NRC estás? Ahí le confirmo. NRC 17251. Entonces son 9 grupos nada más. El 252 también tiene 9 grupos y el 253 tiene 10 grupos. Muchas gracias. Si acaso. Ok.
Si hay alguno que por haber motivos no está, por favor me avisa para poder revisar con tiempo. O me envía por el chat o me envía, digamos, No cuelgues un ladito. correo. Profe, Sí, Joas, sí. creo que querías hablar. Profe, una consulta. ¿Dónde encuentro los grupos? Disculpe que le pregunte, que recién ingresado. Otra vez. Escucha, otra vez. Ya, en la unidad 3, al último, está el producto académico 3. Encima, ya ves así, inmediatamente antes está en el foro colaborativo. En el foro colaborativo se han publicado los grupos. En el foro colaborativo. Sí, ahí dice grupos colaborativos PA3. Grupo colaborativo PA3. Ya, profe, voy a ver. Ya, como Gracias. les vuelvo a repetir, ya que han entrado un poquito tarde, pónganse de acuerdo con sus compañeros y entre ustedes elijan a uno que tome la batuta para que organice, los cite, los convoque, porque a veces si todos quieren comandar, entonces ahí viene el problema. Organícense, por favor. A ver, les voy a presentar el tema que ya está colgado en el aula virtual, por si acaso, en videos y videoclases, perdón, la sesión número 5 del día de hoy. ¿Ya? Así que vamos a... A ver, voy a ampliar la PPT en modo presentación y voy a empezar a explicar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor hágala por el micro, no hay ningún problema, yo, digamos, interrumpo un poco la clase para explicar lo que ustedes desean. ¿Bien? Bien, el día de hoy, de acuerdo al sílabo que tenemos y al material de trabajo del aula virtual, hoy día nos toca hablar de admisión de personas, que también se llama como incorporar personas, ¿no? Implementar personas. O sea, de acuerdo a los autores, tienen una serie, integrar personas. O sea, los diferentes autores tienen diferentes formas de comentarlo. Al Chavenato también le llama admisión de personas. Así que es lo mismo, por si acaso no vayan a confundirse. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar los procesos de la gestión del capital humano, ¿no? Porque creo que no hemos visto ese tema, o si se los comenté, me parece que fue muy rápido. Entonces, vamos a conocer el primer proceso de integrar o admisión de personas, como le llaman admisión de personas, y que son el reclutamiento, la selección y las diferentes técnicas de este último subproceso o subsistema. En realidad no son solamente 2, sino son 4, que ahora lo vamos a comentar. Entonces, también vamos a hablar acerca del mercado de trabajo y el mercado laboral, y quisiera pedirle de repente algunas ideas sobre el primer proceso, o sea, qué entendemos por integrar personas, que ya lo he dicho, pero de repente hay alguien que todavía no lo ha entendido muy bien. O sea, el primer proceso es integrar o admitir personas, ¿no? Entonces, si tienen tienen algún conocimiento a priori, qué sé yo, o no muy claro, por favor, me agradaría que me contesten. Solo estas dos preguntas. ¿A qué le llamamos mercado de trabajo y mercado laboral? ¿Y qué opinan sobre el primer proceso? A ver, por favor, en forma voluntaria, quien pueda participar. A ver, ¿a qué conocemos como mercado de trabajo? La semana pasada quedó pendiente este tema, que no lo comenté, por eso que
lo estoy comentando ahora, pero me parece como la mayor parte de ustedes trabajan, entonces, ¿qué entendemos por mercado de trabajo? Profesor, buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? En todo caso, un mercado es un lugar donde confluye la oferta y la demanda, ¿no? Por En este supuesto. caso es ofertas laborales de puestos de trabajo Claro. y los postulantes serían, pues, los que quieren acceder a esas plazas. La oferta y la demanda, ¿no? Es un término más económico, ¿no? Entonces, el mercado, como tú dices, es la concurrencia, pues, de personas que van a hacer un efecto transaccional, transacciones, ¿no? Entonces, orientado al trabajo, como tú dices, son los postulantes, pues, ¿no? Los futuros trabajadores que están en pos de un puesto de trabajo. Así es, ¿no? Y acerca de integrar, o sea, integrar personas, ¿a qué le llamamos integrar personas? Profesor, Adolfo. sí, integrar personas es adherir a la empresa personal nuevo que tenga las competencias para el puesto de trabajo que se necesite. Muy bien, Adolfo, muy bien. O sea, integrar, como lo decía hace un momento, es admitir, o sea, atraer, incorporar, o sea, personas que cumplan, desde ya les voy a decir, por favor, y esto grábenlo bien, porque a veces esto no lo dicen los textos, entonces, que cumplan una serie de requisitos. ¿Y cuál es el instrumento que se utiliza para poder atraer personas, para poder incorporar a las personas? Un documento que, así como cuando queremos comprar un equipo electrónico, por decir, no vamos y compramos el primero que veamos, sino vamos y averiguamos las características, ¿no? Entonces, en este caso, para incorporar personas también tenemos que tener un instrumento que nos diga qué características debe tener la persona. Ese instrumento se llama perfil del puesto. Perfil del puesto. Eso lo vamos a ver en la próxima semana, cómo se hace, cómo se llega a un perfil del puesto. Entonces, un perfil de puesto, desde ya les adelanto, es, digamos, un documento en donde se consignan las características generales, ¿no? Si queremos para un puesto, por decir, el puesto vacante es de conductor de vehículo. Entonces, queremos que sea, digamos, una persona, un varón o una dama, la edad, ¿no? El estado civil, la aptitud física, una serie de características, inclusive ahí hablamos ya cuando hablamos de competencias, de qué tipo de competencias deben de tener. Como te explicaba Adolfo, para todo, cuando trabajamos por competencias, tienen que estar presentes estos tres saberes: el saber ser o estar, el saber conocer y el saber hacer, para decir que son personas competentes en la organización. ¿Ok? Entonces yo creo que, bueno, con estas dos participaciones, los demás compañeros creo que puedan acrecentar su conocimiento, si es que lo tienen bien, y si es que no lo tenían, pues al menos los apoyamos. Entonces, el mercado de trabajo, como les vuelvo a repetir, es un lugar donde confluyen, o sea, podemos llamar al mercado de trabajo que todas las empresas, ¿no?, que oferten, o sea, sus necesidades de cobertura de puestos, ¿no? Y el mercado laboral son todos los postulantes que están en pos de un trabajo, ¿no? Hoy en día los postulantes ya no están a la espera que salga una publicación, sino los postulantes están ofertando sus servicios. A eso se llama también que hoy día han cambiado por la dinámica de la gestión de los recursos humanos, el capital humano, han cambiado las tendencias. Hoy en día ya no esperamos que salga un aviso, hoy en día ofrecemos nuestros servicios. Entonces,
en una especie, fijados en una especie de marca personal. Entonces, y para eso se requiere, pues, digamos, estar en las redes sociales y marketearse de tal forma de que podamos ofertar nuestros servicios con todas las características que tenemos, o sea, todas las competencias, toda la experiencia, la formación académica y los conocimientos, digamos, la proactividad, el dinamismo, en fin, todo, o sea, vender nuestra imagen, ¿no? A eso le llamamos un branding, o sea, tener nuestra propia marca personal. A ver. Entonces, antes de poder ver el primer proceso, tenemos que saber cuáles y cuántos son los procesos de los recursos humanos. Entonces, a saber, ¿no? El primero es incorporar personas o admitir personas. El segundo es organizar personas, a ver si van tomando nota, organizar o aplicar personas se llama, ¿no? El tercero, que va paralelamente con el cuarto, o sea, que es remunerar a las personas. Posteriormente viene el desarrollar a las personas o capacitarlas, y después de haber pasado estos 4 primeros procesos, ¿no? Los vamos a retener, retención de personal, ¿no? Se llama, o tal vez podemos hablar acá del clima laboral, que es consecuencia de la cultura, que también la vamos a mencionar en un momento. Y después de la retención, ¿no?, de las personas, vamos a pasar a un último proceso cuando las empresas son relativamente medianas o grandes, que es supervisar a las personas, pero no es supervisar en el aspecto de administrarlo, sino es monitorear a las personas, auditar a todo el grueso de personal que uno tiene. Por ejemplo, en empresas que tienen 500 trabajadores o 1000 trabajadores, no podríamos hacer, o sea, una supervisión de la asistencia del personal. Entonces tenemos que recurrir a plataformas software, ¿no?, para que nos den esta información. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, con ustedes, o sea, que son un contingente bastante grande de estudiantes, entonces tenemos, o sea, una plataforma de control. Por ejemplo, no paso yo la asistencia, pero automáticamente ya hay un sistema, digamos, de control y de registro de asistencia a la hora que ustedes se conectan. Entonces, esto se da en las diferentes empresas que son medianas o grandes, porque en empresas pequeñas el monitoreo, supervisión de personas es muy, digamos, oneroso contratar un servicio de apoyo informal, de tecnología de información, y entonces a veces esto se realiza en forma manual, ¿no? Una empresa de 20, 30, 40 trabajadores, pues, entonces hay personal que se dedica, pues, a controlar la asistencia, a controlar la data del personal, los currículum, los files personales más que currículum, o sea, el historial de cada trabajador en la empresa, ¿no? Pero en empresas mucho más grandes todo eso se hace a través ya de un sistema informático, el apoyo de la tecnología. Entonces, para un mejor entender en lo que va del tiempo, yo hemos con otros profesores, o sea, hemos coincidido en presentar los procesos de los recursos humanos, o los sistemas, le llaman algunos recursos humanos, ¿no? Llámese administración de personal, administración de recursos humanos, gestión del talento humano, gestión del capital humano, que todo está orientado a la gestión de las personas en una organización, ¿no? Esa función está realizada por un señor que se llama un administrador de personal o de recursos humanos, ¿no? Que pueda ser un gerente, que pueda ser un jefe de menor nivel, que pueda ser un supervisor, pueda ser un encargado, pueda ser un jefe de grupo, porque de una u otra forma todas las personas que tienen personal a su cargo son administradores de recursos humanos, digamos, en potencia, ¿no? Entonces no puede haber, o sea, un ejecutivo, una persona que tenga
gente a su cargo que soslaye la dirección y administración de las personas. Entonces, es por eso que siendo ustedes estudiantes de ingeniería industrial, llevan este curso de gestión del capital humano porque es necesario, porque en la empresa no solamente se gestiona recursos económicos, recursos materiales, están incluidos los recursos humanos, aunque no somos recursos humanos, pero por efecto, digamos, de manejo de información, está dentro del grupo de los recursos. Entonces, los gerentes tienen a saber 6 procesos, ¿no? Que ya los he mencionado, y a su vez tienen cada uno tiene subprocesos. Por eso que les decía, cuando hablamos de admisión de personas, según diversos autores, a veces consideran solamente el reclutamiento y la selección, pero ese reclutamiento y la selección en la práctica y con la experiencia de los años que yo he tenido trabajando en este negocio, entonces se ha llegado a determinar, y algunos autores ya lo consideran, inclusive hay estudios de tesistas, tesis que ya lo consideran así. O sea, saber, reclutamiento, selección, contratación e inducción. ¿Qué es el reclutamiento? Es atraer a las personas a la organización, pero atraer, o sea, de acuerdo a un instrumento que se llama, les decía, el perfil de puesto. En esta primera oportunidad solamente lo que se va a hacer es recibir, digamos, la petición del trabajador o el currículum y chequear la idoneidad de la persona, el postulante. ¿Qué es idoneidad? La idoneidad es cumplir los requisitos que establece el puesto. Y después viene el otro subproceso inmediato, ¿no? Que es seleccionar. La selección en forma, digamos, seguida les digo que es un proceso que determina, que escoge a la persona, es el proceso en el cual se elige. Generalmente se elige entre un contingente de 5 o 10 postulantes, se escoge una terna, y esa terna tiene una razón de ser, porque si el primer seleccionado no se queda en la organización por A o B motivos, se puede llamar al segundo o al tercero, ¿no? Y esto para evitar, o sea, gastos o costos que puedan hacer. La contratación necesariamente es otro subproceso que tiene que darse con la finalidad de poderle garantizar al trabajador que va a tener, o sea, una regularidad en su incorporación en la empresa. Y esa contratación está, digamos, queda fijada en un documento que se llama un contrato de trabajo, donde se establecen, pues, el puesto, el sueldo, el horario de trabajo, las funciones, la dependencia e información básica para garantía de ambos. Y tiene que darse por triplicado. También hay contrataciones de hecho, ya no es así en forma verbales, pero que se puedan demostrar ante la ausencia de un documento, pero es conveniente que o al menos la ley de competitividad laboral establece que tiene que ser un documento por triplicado. Un documento para el trabajador, otro para la empresa y otro para la Autoridad Administrativa de Trabajo o Ministerio de Trabajo, para que después a través de la SUNAFIL se supervise si el empleador está cumpliendo todas las condiciones laborales ofertadas al trabajador. Así es. Y una vez contratado, entonces pasa al otro subproceso que se llama la inducción, y la inducción es un proceso o un subproceso de orientación. De repente algunos de ustedes han leído Chavenato y otros autores consideran a la inducción como un
una capacitación, le llaman la primera capacitación. Entonces, yo discrepo con ello porque la capacitación es una acción, ¿no?, que ayuda a cambiar de actitud a las personas. O sea, la capacitación es proporcionar conocimientos para que pueda, en relación, digamos, a la función de su puesto, ¿no? Entonces, no es tanto así como una capacitación. Sí, Adolfo, o Carlos, perdón, ¿no? Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, para comentarles que tengo una experiencia, ¿no? Aquí en mi empresa donde yo laboro. Ujú. Acá cuando yo recién ingresé me entregaron un formato, una hoja, eh, que era una hoja que consistía en una inducción. Ujú. Entonces yo iba pasando por cada área, por cada distinta área, una inducción, ¿no? Una explicación donde me hicieron conocer quién era recursos humanos, el departamento del bienestar social, el departamento de operaciones, y comenzaba a ir a distintas áreas de la empresa donde yo estoy para que yo me presentaba, pues, ¿no? Y me iban explicando, Conocer ¿no? la empresa y socializar un poco, ¿no es cierto? Socializar, y donde cada persona que me explicaba a mí firmaba esa hojita. Entonces, así Ah, qué pasaba bueno. por seis puestos, por 6 lugares, ¿no? Ya. Entonces, una manera de inducción, ¿no? Otra Qué manera de bueno. inducción, sí, esa es la primera, ¿no? Otra manera también de inducción es cuando uno recién llega acá, es, por ejemplo, recibir cursos de inducción, por ejemplo, de Historia de la empresa, de repente. primeros auxilios, Ah, qué bueno. bloqueo, trabajos en altura, eh, energías peligrosas. Entonces comienzan a darnos inducción, ¿no? Que no tiene Eso, nada que ver con la capacitación que uno puede así llevar. es. Yo me Entonces tú puedo me estarás dando capacitar. la razón a lo que yo digo, que es producto de Sí, mi correcto. experiencia. Entonces, Así yo es. capacitación, yo me puedo agarrar, la empresa me puede mandar a un instituto o el extranjero para Así es. capacitarme en algún curso de, por ejemplo, de operaciones, de control de procesos, Por instrumentación, supuesto. ese tipo de cosas. Es Eso darte más. más conocimiento sobre un tema para volverte mucho más experto, ¿no es cierto? Correcto, profesor. Así es. Ese es mi alcance. Gracias, Gracias, profesor, por Carlos, ayudar. gracias. Tú me estás dando la razón y es parte de mi experiencia eso, ¿no? Yo recogí cuando era inducción, la inducción, realmente hoy en día lo que dices tú es que es un proceso de socialización. Miren, no lo vamos a tocar, pero les estoy, o sea, alimentando para que conozcan, ¿ya? Para que conozcan, o sea, que no solamente es reclutamiento y selección, sino es la contratación y es la inducción que son los primeros 4 subprocesos de admitir personas o incorporar personas a la organización. Y en esto, para concluir esta parte de inducción, en esa inducción a uno le infunden o le transmiten la filosofía, la historia, las normas, procedimientos, reglamentos internos, ¿no? El reglamento de seguridad, también les indican cuánto va a ser el sueldo de uno, cuándo le van a pagar, cuándo se puede, digamos, cómo pueden pedir préstamos o no, o sea, toda la información necesaria para que uno pueda sentirse como en casa y pueda, digamos, hacer su trabajo en forma bastante desprendida y no estar, no sé, un poco así, ¿cómo se llama? Medio perdido dentro de la organización, ¿no? Entonces, esa inducción se puede dar así como tú lo has comentado, mediante el área de recursos humanos o también lo hace el jefe inmediato. Pero este es su proceso, definitivamente tienen que estar a cargo de recursos humanos, porque quiero comentarles lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la gestión del capital humano? ¿Para qué estamos estudiando este curso de capital humano? Como lo dice acá, vamos a administrar a los recursos humanos. ¿Y qué es administrar? Administrar es planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para obtener los objetivos, ¿no? Con eficacia y eficiencia y para ser productivos y rentables.
Eso es administrar. Entonces, si nosotros vamos a contratar gente y vamos a gestionar gente, vamos a administrar gente, tenemos que llevarlos a ese objetivo que es la misión de la empresa. Tenemos que alinearlos y eso es parte de la cultura que se lo damos en este proceso de inducción. Entonces, toda la gente que debe ingresar a una empresa, o que ingresa a una empresa, debe tener bien claro cuál es su, digamos, cuáles son sus deberes y obligaciones de la empresa y qué es lo que tiene que alcanzar. En el puesto más ínfimo que tengan, tienen que agregar valor a la organización. ¿Para qué? Para poder ser una empresa productiva y rentable. Bueno, no me quiero perder mucho porque son temas bastante amplios, pero volviendo a lo nuestro, ¿no? Reclutamiento y selección están dentro del primer proceso de integrar. Está el segundo proceso, que es organizar personas, y que tiene a su vez el diseño de puestos, el análisis de puestos y la evaluación del desempeño. Eso lo vamos a ver la próxima semana. En las otras semanas que nos faltan vamos a ver procesos para recompensar o compensar o pagar a las personas, ¿no? Que son las remuneraciones, las prestaciones, los incentivos. Tenemos el otro proceso que es desarrollar a las personas, o sea, que es capacitar a las personas prácticamente, ¿no? Y los procesos, o sea, estos primeros 4 procesos dependen de poder tener gente, digamos, de alto potencial para poderlos retener. Entonces, mientras que en el primer proceso con la inducción le transmitimos cultura, en el quinto proceso, que es retener personas, lo que les vamos a generar es un buen clima laboral, ¿no? Un buen clima laboral, ¿para qué? Para que ese trabajador, que es un trabajador competente y de alto potencial, se quede en la empresa y nos ayude a generar sostenibilidad, o sea, que la empresa esté vigente en el tiempo. Y por último, el otro proceso, que es para auditar a las personas, o como ya les explicaba, ¿no? Hace un momento les explicaba que es para, digamos, supervisar, o sea, una serie de datos, monitoreo de datos, le llamo eso, ¿no? Auditar datos. Hay también autores que confunden que este proceso para auditar personas lo confunden con su proceso, que es evaluación del desempeño. Nada tiene que hacer uno con otro. O sea, la inducción tampoco nada tiene que hacer con la capacitación. Entonces, eso es para que lo tengan claro. Entonces, acá, para terminar esta parte, están las funciones de un gerente de recursos humanos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un gerente de recursos humanos? Aparte de administrar, que les he dicho, de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Los recursos de la organización para obtener los objetivos, no los va a hacer él solo, lo va a hacer a través de las personas, ¿no? Y lo va a hacer a través de las personas, ¿para qué? Para que sea la empresa productiva y rentable. Aparte de eso, va a tener la función de supervisar el proceso de integrar personas. Dentro de él no lo va a hacer directamente, lo va a hacer a través de personas que lo van a ayudar, o sea, a los reclutadores, los seleccionadores, que son personas especialistas en la conducta humana. Entonces, ¿quiénes son? Psicólogos, ¿no? En la contratación va a tener un administrativo, un licenciado en administración que conozca, o un asesor legal que conozca de confección de contratos, qué sé yo. En la inducción, pues eso lo puede hacer el gerente o apoyado con los jefes de área. Otra de las funciones que tendría un gerente de recursos humanos es organizar a las personas. ¿Qué es organizar a las personas? Ubicarlas dentro de la estructura organizacional. Entonces, ¿mediante qué? Mediante ese análisis de puestos o diseño o rediseño de puestos. O sea, adecuar a las personas en la organización para que no hayan cuellos de botella, no hayan duplicidad, ¿no? Y también para evaluar el desempeño de las personas. ¿De qué personas? A los que hemos reclutado y seleccionado, los contratamos y los evaluamos. Entonces, la próxima semana vamos a ver ese tema.
También otra de las funciones es recompensar a las personas. No, no lo va a hacer directamente, sino lo hace, él establece con la gerencia general, establece las políticas de remuneraciones, ¿no? Entonces dicta las políticas, porque el gerente de recursos humanos pertenece a una gerencia táctica, ¿no? Entonces, él propone las políticas de la alta gerencia, la gerencia estratégica, se aprueba y se implementa. Otra de las funciones es gestionar la capacitación de las personas. Otra de las funciones es lograr la retención de las personas a través de ¿qué? De una buena calidad de vida, un programa de bienestar, como decía Carlos, ¿no? De prevenir, o sea, la higiene y la seguridad o la salud de los trabajadores, ¿no? La prevención de riesgos, ¿no? Darle charlas informativas, dotarlos, o sea, ver que todos los trabajadores tengan sus equipos de protección personal, los de PP, qué sé yo, y también, o sea, relaciones con los sindicatos y relaciones laborales para que los trabajadores conozcan sus deberes, derechos y obligaciones. Y por último, también auditar, como les decía, manejar esos datos de forma mucho más técnica que ayude pues a minimizar tiempo y costos, ¿no? Entonces, aquí les estoy respondiendo varias de las preguntas que hemos tenido en el PA2 y probablemente en el PA3 y probablemente en la prueba final. Entonces, tomen nota de esto, de este tema. Mercado laboral, ya lo hemos comentado, muchas organizaciones, todas las organizaciones forman el mercado de trabajo, ¿no? Y los candidatos son el mercado de recursos humanos, el mercado laboral. El mercado de trabajo es la unión de la oferta y la demanda, ¿no? En un país, región, qué sé yo, en un lugar donde se encuentre disponible el empleo y la necesidad que puedan tener las empresas para poder operar, producir bienes o servicios. El mercado de trabajo o mercado laboral, ya podemos llamarle así, refleja las oportunidades de empleo. Se compone de las ofertas que ofrecen las distintas organizaciones, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de mercado, el financiero, el inmobiliario, qué sé yo, pero estamos hablando del mercado laboral para empresas de bienes y servicios. En este sentido, el mercado de trabajo en el Perú está regulado por el Estado. El Estado actúa como proteccionista de los trabajadores. El Estado, o sea, las empresas, digamos, están equiparadas con el capital y la masa trabajadora con la mano de obra. Y el Estado actúa en un aspecto tuitivo, o sea, de protección al trabajo proteccionista. Entonces, el Estado es un aliado del trabajador. Es por eso que, digamos, el Estado a través del Ministerio de Trabajo emite diferentes leyes, decretos leyes, ¿no? Que regulan las labores en las empresas. Y desde ya, por ejemplo, les digo, ¿no? Lo primero, establece un salario mínimo vital o una remuneración mínima legal que hoy en día es de 1.025 y se supone que en ninguna parte del país ningún trabajador debe ganar menos de ello, a no ser que trabaje, o sea, es un trabajador que trabaja 8 horas. Si trabaja 4 horas, que es lo mínimo que establece la ley, debe cobrar el 50%. Menos de eso no debe de cobrar. La realidad es que nuestra empresa, ¿no? El mercado laboral, nuestra empresa, no, nuestro país, han manoseado tanto, digamos, las leyes laborales que a veces no se cumplen. Hay muchas empresas que no pagan el salario mínimo vital y entonces para ello se ha implementado la famosa SUNAFIL, que antes era la jefatura de denuncias. Dime, Eduardo. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí quería añadir pues que hay algunos regímenes laborales como... Por supuesto, por supuesto. Que no llega a contemplar pues el básico, ¿no? Sí.
No te escucho muy bien, pero bueno, te estoy captando lo que me dices. Sí, o sea, bueno, yo estoy hablando, tal vez, o sea, me estoy refiriendo a dos regímenes que generalmente, que son los mayoritarios, el régimen laboral privado, que está, digamos, regido por el decreto legislativo 728, y el régimen público, que es el decreto legislativo 276, ¿no? Entonces, pero hay, como tú dices, otros regímenes, por ejemplo, el de construcción civil, que tiene otro tipo, digamos, de retribuciones, remuneraciones y condiciones, ¿no? El régimen agrario, ¿no? El régimen militar. Entonces, tienen diferentes digamos, manejos. Pero estoy orientándome hacia lo, digamos, lo más general, digamos, lo más general. Así es, Eduardo. Sí, es cierto. Gracias por la corrección. Gracias por tu intervención. Bueno, entonces decía que es la SUNAFIN la que está, el estamento representante del Estado que hoy día supervisa las leyes laborales vigentes que el Ministerio de Trabajo, ¿no? Emite eventualmente cada cierto tiempo con la finalidad de poder regular las relaciones laborales en el país. Entonces, ¿cuáles son los factores del mercado de trabajo? El crecimiento económico, el PEA, la población económicamente activa, la naturaleza y calidad de los puestos, la productividad, la inserción en el mercado internacional, lo que decía hace un momentito, el índice del salario real, el empleo formal e informal, el uso de la nueva tecnología, el incremento de nuevas exigencias y la migración de puestos de diferentes sectores, ¿no? Entonces son factores que condicionan un poco el mercado de trabajo. Entonces, eso, ante la existencia de ese mercado de trabajo, entonces pasamos a lo que es incorporar personas. Cuando una empresa tiene necesidad de aumentar, o sea, su población laboral, recurre al primer proceso, que es admitir personas, incorporar personas, y el primer subproceso o subsistema que se llama reclutamiento de personas o de personal. ¿Qué es el reclutamiento de personal? El reclutamiento de personal es, o sea, prácticamente las señales que reciben los trabajadores para que se acerquen a una empresa siempre y cuando, ¿no?, reúnan unos requisitos. Y tienen unas técnicas de poder publicar, difundir, o sea, sus necesidades. Hay empresas que son cerradas, que a veces hacen un reclutamiento muy cerrado, ¿no? Hay empresas que hacen primero el reclutamiento interno, si tienen puestos, digamos, de cierto nivel, lo primero que hacen es hacer un reclutamiento dentro de su organización, y si no consiguen a la persona adecuada, entonces hacen un reclutamiento externo. Entonces, reclutar significa atraer personas. O sea, reclutar no es contratar. Reclutar no es seleccionar, por si acaso. Simplemente es atraer y verificar si el ofertante o el demandante del trabajo reúne los requisitos del puesto. Y a eso se llama ver si es idóneo o no es idóneo. Entonces, aquí confluyen dos términos cuando decimos de idóneo y capaz. Entonces, la capacidad, ¿dónde la demuestran? En la selección. Entonces, pero en la primera etapa, que es en el reclutamiento, simplemente es una atracción. Necesito asistentes administrativos que tengan estudio de ingeniería hasta el 9º ciclo, edades entre 20 y 25 años, que estén físicamente aptos, que puedan trabajar en altura, el trabajo es en un campamento minero, que sé yo. Entonces dan todas las características de lo que quieren. Las personas que se sienten con esos requisitos pueden hacerlo. Por un lado. Por otro lado, como les digo, son los propios trabajadores que hoy en día están
enviando sus currículums, ofertando sus servicios, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando se publiquen, pero al hecho de publicar, o sea, es para poder reclutar a las personas. Desde los conceptos de reclutamiento que tenemos, que son académicos, la organización divulga y ofrece oportunidades en el mercado de recursos humanos, al mismo tiempo que atrae a los candidatos al proceso de selección. Por favor, no confundamos. A veces yo he visto en algunos tesistas que primero dicen, primero se selecciona y después se recluta. No, jóvenes. Primero se recluta, después se selecciona. Quiero hacerles un ejemplo un poco, digamos, sencillo, ¿no? El reclutar es como tirar la red cuando vamos a pescar, o sea, con una red, tiramos la red y sacamos todo tipo de pescado. Pero nuestro objetivo es, o sea, pescados, digamos, vamos a decir, jureles, ¿no? Pero jureles de más o menos 15 centímetros, qué sé yo, que pesen tanto, en fin, con ciertas características. Entonces ya cuando empezamos a especificar qué es lo que queremos, ya estamos haciendo selección. El reclutamiento simplemente es, o sea, hacer una pesca así con red. A ver, también es un conjunto de técnicas y procedimientos que pretende atraer a candidatos potencialmente calificados. Entonces, ¿por qué les decía? Porque se apalanca en un instrumento que se llama perfil de puesto. Y capaces para ocupar los puestos de trabajo, eso de la capacidad, por eso les decía que hay muchos que confunden, ¿no? Idoneidad con capacidad. La capacidad se demuestra en la selección. Entonces, el conjunto de políticas y acciones destinadas a atraer y añadir talentos a la organización para dotarla de las competencias que necesitan para tener éxitos correctos. Entonces, de los tres conceptos, el primero y el tercero valen, el segundo está observado. Formas de reclutamiento, las formas pueden ser a través de periódicos, revistas, las redes sociales hoy en día, ¿no? Radio, televisión, en fin, hay una serie como vamos a ver en un momento, inclusive hay unas consultoras que se llaman Headhunter, que hacen búsqueda de talentos, y ellos andan pescando, si se puede llamar, valga el término, o tratando de atraer personas que reúnan ciertos requisitos y ellos, o sea, cobran una comisión por hacer ese trabajo. Entonces, el reclutamiento, como les comentaba, es interno y externo. Interno cuando se hace dentro de la organización y externo cuando no se ha podido coberturar internamente. Ahora, ¿por qué hay estos dos tipos? Porque esto tiene que ver con los costos, beneficio-costo. Cuando uno hace un reclutamiento interno, ahorra un montón de gastos, ¿no? Gastos de capacitación, de inducción, capacitación, contratación, qué sé yo, porque es un trabajador que ya está trabajando. Y lo único que se hace con ese trabajador, de repente, es mejorarle su remuneración mensual. Cuando es externo, es un proceso que dura más tiempo, hay que hacer la convocatoria externa, a veces pasan meses sin conseguir el postulante adecuado, ¿no? Entonces, pero son los dos tipos de reclutamiento que existen. El reclutamiento interno sucede que a veces genera este efecto cadena, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, vemos que el presidente de una empresa se retira, ¿no? Entonces promueven al vicepresidente, y para que cubra el cargo del vicepresidente mueven a un gerente, y para cubrir el puesto de gerente, contratan a un analista, y entonces la vacante que sale a oferta es la del analista. Entonces, pero para todo eso, miren lo que ha tenido que haber promociones, ¿no? Aumentos de sueldo y todo eso, que son gastos que, digamos, a pesar de que puedan ser aparentemente significativos,
por los otros criterios que les digo, como es la capacitación, ya la socialización dentro de la empresa, el conocimiento de la organización y todo eso, sale mucho más a cuenta hacer, o sea, un reclutamiento interno. Entonces, hay dos tipos de reclutamiento basado en competencias, ¿no? O sea, basado en los puestos propiamente dicho, en las competencias. Hoy en día, ya hace algunos años atrás, ya estamos hablando todos los procesos de los recursos humanos, generalmente la mayor parte de procesos por competencias. ¿Por qué? Porque la gente es más eficaz, más eficiente, ¿no? Y su rendimiento sobre la inversión, que es un término que antes no se utilizaba, en el famoso ROI, o hablar del beneficio-costo, ¿no? Les decía, no sé si a ustedes, pero que los gerentes de recursos humanos tenemos que pensar que todo trabajador que se ha incorporado a la empresa debe de producir más allá del sueldo que percibe, para que haya un rendimiento en la inversión. O sea, llámese así un beneficio-costo. Si hay algún trabajador que no está produciendo más allá del haber, del salario, de la remuneración que tiene, lamentablemente no le es productivo, no le es conveniente a la organización. Entonces, cuando se hace un reclutamiento basado en competencias, hay que pensar en todos estos aspectos. ¿Cuáles son las técnicas de reclutamiento? Anuncios en diarios, agencias de reclutamiento, contactos con escuelas y universidades, o sea, los famosos bancos de datos, carteles o anuncios en lugares visibles, presentación por indicaciones de trabajadores referidos. Les decía que algunas empresas, su sistema de reclutamiento es muy cerrado, y entonces se presenta a veces una vacante, y para evitar, o sea, que haya mayores costos, entonces, si no se pudo cubrir la vacante con un trabajador en forma interna, entonces el jefe, el gerente de área pregunta a los trabajadores, ¿conocen a alguien que sea competente, que pueda reunir esto? Entonces, a veces esto se presta a cierto nepotismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces basado en el conocimiento, en la camaradería, en la solidaridad, el compadrazgo, la dedocracia, a veces se nombra gente que no es conveniente para la organización. Hay que tener mucho cuidado en ello. Consultas a los archivos de candidatos, o ahora son las bases de datos. Hoy día se estila mucho reclutamiento virtual. Todas las empresas tienen su página web. En la página web hay un link o un espacio donde uno puede dejar el currículum. Y a eso venía lo que les comentaba, es no solamente esperar que se publique un puesto, sino que uno pueda ofertar también su servicio. Y uno entra a la base de datos. Y cuando tienen el requerimiento, pues las empresas lo buscan. En reclutamiento, el portal de organizaciones. Hoy en día hay muchas consultoras que son intermediarias, ¿no? Entonces, son las que a veces están requiriendo, y todas ellas, o sea, están en redes publicando que se requieren tales y tales puestos, pero son para hacer una base de datos y poder ofertarlos en el momento que la empresa tenga la necesidad. Entonces, son parte, digamos, de las técnicas de reclutamiento que hoy se da. Como les comentaba, existen los cazadores de cabezas o los headhunting, ¿no? Que son reclutadores pero de ejecutivos, pero también ya se ha extendido al mando medio, por si acaso. Entonces, están avalados por ley, cobran un porcentaje, son generalmente consultoras, reclutadoras de personal, así como hay por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Hay veedores de futbolistas, de quiénes son los más competentes, qué sé yo, y los están
vendiendo a otros clubes, qué sé yo, una cosa parecida son los headhunters laborales. Y bueno, entonces esto es el reclutamiento, perdón, esto es lo del reclutamiento de personal. Y ahora, acá me he equivocado en esta diapositiva, esto es admisión de personal, selección de personal. Voy a corregir y voy a cambiar las PPT, por favor, discúlpenme. La selección de personal es un subproceso que funciona inmediatamente después del reclutamiento. Una vez que ya los reclutadores tienen un contingente de personas, ¿no? Que puede ser entre 5 o 10, lo presentan al área de selección de personal, y el área de selección de personal entonces los convoca, los invita para las diferentes entrevistas de selección, las entrevistas, exámenes de selección, exámenes psicotécnicos, exámenes de destreza, ¿no? Exámenes, o sea, por simulacro. En fin, ahora vamos a ver algunas técnicas de selección. Entonces, como les vuelvo a un corte y digo, reclutamiento solamente ve la parte de requisitos del perfil de puesto, pero por idoneidad. Ellos no ven capacidad. Quien ve la capacidad y ven todas las características de las habilidades blandas o las competencias son los seleccionadores de personal, ¿no? Que también están conformados por profesionales, ¿no? Especializados en la conducta humana, que son los psicólogos, sociólogos, antropólogos, ¿no? Y de repente personas también expertas en manejo personal, o sea, gerentes de recursos humanos que tengan mucho expertise en contratar o en seleccionar gente. Entonces, ¿qué es la selección de personal? Es la elección de la persona adecuada para el cargo adecuado. Escoger a los candidatos reclutados a los más idóneos. Y entonces, escoger entre los candidatos reclutados a los más idóneos y ahora a los capaces, ¿no? Para ocupar el cargo o puesto vacante. Entonces ya le aumentamos la palabra capacidad. Entonces, mientras que como reclutados eran idóneos, ahora en la fase de seleccionados o de selección vamos a poder ver su capacidad. Entonces, sobre todo que reúnan los requisitos, que eso ya se supone que lo tamizó, lo filtró los reclutadores o en el área de reclutación, y las competencias exigidas o demandadas, que son lo que van a averiguar el personal de selección, del área de selección. Entonces, en el proceso de administración de personas sigue este flujo más o menos. La detección y análisis de las necesidades de selección, ¿no? Hacen un requerimiento, hacen la descripción y análisis del puesto a cubrir, que es el perfil, se define el método de reclutamiento, se concertan las entrevistas, que es prácticamente la selección propiamente dicha, se hacen las entrevistas más técnicas de selección, se hace una preselección de candidatos, se elaboran los informes y se hace la decisión final. Entonces aquí, digamos, amarramos los dos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la admisión de personas? El personal seleccionado pasa a ser contratado y a un proceso de inducción. Se llama inducción porque, como les vuelvo a repetir, se recibe información sobre su ubicación o socialización. Pero hace algunos años atrás, más o menos ya desde el año 2015, se ha implementado una técnica que se llama el onboarding, que es una especie de inducción, pero más larga. Es un poco lo que nos ha comentado Carlos, ¿no? Que pasan por varias gerencias y ese es un proceso que a veces dura mucho más tiempo. ¿Cuál es el objetivo del onboarding? Fidelizar ya a las personas.
Entonces, si es un talento, digamos, es un buen talento, lo fidelizan y ya se queda, digamos, en la empresa, ¿no? Y lo capacitan y lo preparan para ser un buen elemento dentro de la organización. A los no seleccionados pasan a la base de datos o para, de repente, llamarlos para otros puestos de menor nivel, de repente. Entonces, otros conceptos de selección es escoger al mejor candidato para un puesto. De cinco postulantes o de cinco reclutados, entonces escogen a uno, pero que ese uno forma parte de una terna. Aparte es un proceso de decisión en base a datos confiables para añadir talentos y competencias que contribuyen al éxito de la organización. Ese es el proceso para escoger una lista de candidatos y a los mejores que cumplan, ¿no?, los consideran para la etapa final. Las variantes humanas son diversas, ¿no? O sea, en el plano físico como en el psicológico. Un aspecto importante en la selección, como consignado acá, es estimar a priori estas variables. Concluido el proceso, se convierte en un pronóstico futuro de variables. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que las personas que ya trabajan dentro de esta área de selección ya tienen una cierta tendencia, pero que definitivamente puedan equivocarse. Aquí viene un término que quiero también comentarles. No hay que tomar decisiones en base a presunciones. La presunción es algo que no, o sea, las corazonadas, yo creo, a mí me parece, son hechos que no, digamos, no nos garantizan la idoneidad y capacidad de una persona. Se trata de atraer personas, incorporar personas que agreguen valor a la organización. Y para agregar valor tienen que ser personas confiables, ¿no?, que han pasado por muchos filtros o exámenes, los procesos de selección para que puedan generar valor a la organización y sobre todo sostenibilidad. Entonces, las personas referidas, a veces, o sea, llámese en otras palabras, los recomendados, no nos generan una confiabilidad. Pero la realidad, jóvenes, y ustedes no me podrán negar, es que se da mucho, tanto en la empresa privada y mucho más en la pública. No está nuestra compañera de la administración pública, no quiero personalizar, pero lamentablemente, ¿no?, los procesos, o sea, están bien especificados, pero a veces lamentablemente la política y la injerencia política juega mucho, ¿no?, un papel muy lamentable, si se puede llamar así, ¿no? A veces no cumplen los parámetros, no cumplen las condiciones generales, no cumplen las competencias y se hacen contrataciones en ambos regímenes, ¿no? No solamente en ellos, sino en los demás regímenes de tipo laboral también se toman decisiones equivocadas cuando no hay, o sea, un proceso de selección técnico, profesional. Entonces nos equivocamos. Si tomamos decisiones sobre presunciones, lamentablemente el riesgo es mayor, el riesgo es mucho mayor. En la selección, al igual que el reclutamiento, también hay enfoques, ¿no?, que ya era antes hacia los puestos, hoy en día es en base a las competencias, ¿no? Y también tienen que ver con el rendimiento de la inversión, con el famoso ROI o el beneficio-costo, ¿no? Lo que buscamos es eficacia, eficiencia, lo que buscamos son competencias, habilidades, conocimientos, destrezas que la gente debe evidenciar. Y esto es muy conveniente. Entonces, por ejemplo, he estado leyendo en el producto académico número 3, ¿no? O sea, ¿qué competencias deberían tener, o sea, algunas personas para
para ser contratadas. Entonces, habría que ir al perfil de puesto para ver cuáles son esas competencias y con qué KPIs o, digamos, indicadores se han propuesto para establecer gente que pueda agregar valor a la organización. Eso es muy importante. La selección de personal como un proceso de comparación, ¿no? Entonces, cuando se especifican los puestos, el perfil de puesto está por competencias, entonces es lo que requiere el puesto, las competencias deseadas. Se hace un análisis de descripción de puesto para saber cuáles de los requisitos del puesto exige de su parte definición de competencias. Ese es lo que la empresa, digamos, espera. Lo que el candidato espera son sus características, lo que ofrece el candidato y las técnicas de selección para las cuales se somete. Y por último, la selección como un proceso de decisión y elección, el órgano especializado solamente propone. O sea, especializado, ¿qué quiere decir? El área de selección de personas propone la terna. El solicitante o el área que ha solicitado la cobertura en la vacante decide si acepta o rechaza al candidato, o en otras palabras, escoge. Por si acaso, las áreas de recursos humanos, jóvenes o señores, no, señoras y señoritas, no debe definir a quién contratar. Es el área el área solicitante que ha requerido la necesidad de la cobertura de un cargo es quien decide, define. Entonces, nosotros le damos el servicio de reclutar y seleccionar y le ponemos a disposición una terna y ellos eligen. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el área de recursos humanos define? ¿No? Entonces, las falencias que pueda presentar más adelante ese candidato que fue seleccionado, que fue contratado, entonces son responsabilidad del área que tomó la decisión. Entonces, hay que darles la prerrogativa al área solicitante a qué tipo de personal desea incorporar, porque la responsabilidad de la administración y dirección de esa área es del ejecutivo del área. Por decir, en operaciones, ¿no? Nos piden un ingeniero junior, y ese ingeniero junior pasó por todos los filtros, ¿no? Pero por ahí tuvo cierto inconveniente, pero a pesar de eso tiene, como se dice en el argot, un empujoncito de parte de recursos humanos. Entonces, mañana más tarde hay problemas en el área de producción, entonces el jefe del área de producción, o sea, va a elevar su queja, va a elevar, o sea, su descontento con ese tipo de acciones. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, las competencias de las personas, definitivamente ya se las he comentado, un cognitivo del conocimiento, las laborales y las relacionales. Las laborales son el expertise. O sea, aquí podemos decir así, competencias relacionales son las habilidades blandas, ¿no? O habilidades, que le decía, o competencias cardinales, que le llaman, o transversales. Miren todos los nombres que tienen. Las laborales, ¿no? Son el expertise, la práctica que tengo. Y las cognitivas son el del saber o son el conocimiento. Entonces, una persona, para que sea competente, tiene que tener un equilibrio de estas competencias, ¿no? Entonces, cada persona, o sea, en las relacionales, de acuerdo a su cultura, tienen diferentes habilidades cardinales. Las específicas deben ser, o sea, también, llámese así, evaluadas para poder tener, o sea, si queremos gente con conocimiento,
¿no? Pero no solamente hoy en día quiero hablarles, y el otro día les pasé, me parece, un recorte periodístico donde decían la mayor parte de las empresas están detrás de los trabajadores que tienen las mejores competencias o habilidades blandas, perdón. ¿Por qué habilidades blandas? Les voy a contestar esa pregunta. Porque puede ser un trabajador que sea, o puede ser un postulante que sea muy... Ok, Ángel, no te preocupes. Puede ser ok, no te preocupes, sigue nomás. Puede ser que tiene un nivel de conocimiento bastante alto, pero de repente es una persona deshonesta, es una persona que no es empática, es una persona que no sabe trabajar en equipo, qué sé yo. Entonces no tiene, digamos, cualidades, ¿no? Pueda saber mucho, pueda tener mucha experiencia, pero si no tiene la parte de esta relacional, lamentablemente es un demérito. Entonces, hoy día las empresas prefieren personas que sean más asequibles, empáticas, comunicativas, que trabajen en equipo, que sean flexibles, ¿no? Porque el conocimiento, como decía con Eduardo, creo, pueden capacitarlo. Sí, Raúl, dime. Raúl, adelante. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profesor? Buenas noches. Sí, hola. Quería hacer un comentario al respecto de este tema que usted está hablando. En la empresa Sí. donde yo laboro, hasta antes de la pandemia se contrataba, por decir, operadores, por ejemplo, de camiones, de los equipos auxiliares. Entonces, de un tiempo a esta parte, ya no se contrata operadores, simplemente se contrata técnicos unos. Gente que, y lo que único que pasan es un examen, una entrevista, o como usted dice, con psicólogos, nada más. En la mina es lo que nosotros lo capacitamos. Llega la gente y lo comenzamos a decir, no, ya, tú te vas a camiones, tú te vas, de acuerdo a lo que ellos saben hacer. ¿No? Entonces, mucha gente, por ejemplo, yo le estoy hablando así con nombre, le digo de Cerro Verde, piensan que es difícil ingresar a Cerro Verde, pero no. Hay gente que yo conocí que eran taxistas, bueno, hay amistades que han sido, se manejaban camioneta, ahora se desempeñan como operadores de camión. Incluso hay una amiga. Entonces, eso es lo que la empresa ha comenzado a hacer y le digo que tanto es así que lo forman, entonces ellos crecen o sea, se adecúan a la política de la empresa. Por ejemplo, mucha gente con experiencia viene y al menos no quieren amoldarse a lo que dice la empresa. Como esta gente viene nuevo, lo forman de cero y está dando bastante buenos resultados, ¿no? Es tal así como le digo que ahora ya no contratan gente así con experiencia, camioneros con experiencia, no, todo es personal que viene como técnico uno y comienza cada año que va pasando, también se les va recategorizando, ¿no? Para que lleguen a la categoría que tiene un camionero. Los motivan. Y es gente más asequible, por eso les digo, o sea, esas son las habilidades blandas, que es gente más flexible, que escucha, que obedece, inclusive no se resiste, ¿no? En cambio ya el que tiene cierta experiencia, ya se resiste, empieza a generar problemas, se vuelve conflictiva dentro de la organización. Por eso las organizaciones hoy en día, por eso les pasé ese recorte, buscan gente que sea más dúctil y moldeable, llámese así, que sean más expertos, así. ¿Qué dices, Dante, José? ¿Llegan a los 4 años y medio y después lo retiran? Depende de algunas empresas, ¿no? En los bancos, por ejemplo, trabajan hasta los 5 años y después eso no es una buena política, ¿no? ¿En Cerro Verde también? ¿A qué nos dice Raúl? Voy a hacer un debate, una polémica. No, ha habido ese caso, pero no todos, ¿no? Ha habido casos, pero el personal que ha salido liquidados han sido vueltos, como se llama, mediante un proceso, han regresado a la empresa, están regresando a la empresa, ¿no? Entonces, claro que ahora estoy viendo también un tiempo esta parte, ya no están haciendo eso ya. Anteriormente se han hecho, por ejemplo, ¿no? En la pandemia han sacado gente, pero ahora toda esa gente está regresando. Y así como regresa, se les vuelve a dar la capacitación, todo eso. Claro. Ese es el peligro, a veces cuando un trabajador es que
A ver, mira, la experiencia que yo he tenido como jefe de recursos humanos, gerente de recursos humanos, es que a veces los jefes, perdónenme que choque ahora con mis colegas, con todos los ingenieros, o sea, y no ahora último, porque ahora último ya por lo menos ya conocen lo que es gestionar gente, pero anteriormente los jefes técnicos decían, ese no es mi problema, que venga mareado, que haga, que sea un patán, que sea, ese no es mi problema, el problema de recursos humanos, ¿para qué me contrataron a esa gente? Entonces, ¿por qué? Porque no se hacía selección por competencias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los jefes técnicos no tomaban acción y entonces decían, ese es problema de recursos humanos, para eso existe recursos humanos. No, como les dije al iniciar la clase, todos los profesionales, trabajen o no trabajen en el área de recursos humanos, son pequeños administradores de personas. Y por lo tanto, el clima laboral, o sea, llámese, el primer principio de administración y dirección es del jefe inmediato del área. Recursos humanos está para apoyar, recursos humanos está para tratar de fomentar, o sea, y elevar la productividad, pero mediante, pues, o sea, programas de prevención, de resguardo, de apoyo a los trabajadores, pero no para administrarle la disciplina a los jefes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese trabajador es retirado de la empresa y por un proceso judicial regresa a la empresa y se vuelve más renuente, ¿eh? Y ya, o sea, más relajado en otras palabras, y es una piedra en el zapato. Ese es otro tema que lo vamos a hablar probablemente en la semana, en la 7. Si no es en la 7, en la 8. Pero lo vamos a tocar ese tema. Sí, Josué. A ver, ¿qué me dice Josué? Josué, disculpa, no llegué a leer. Después lo vuelven a llamar. Sí, pues lo vuelven a llamar. Estás trabajando en Cerro Verde, te votan antes de... ese es como política de repente, para que no seas estable y te sindicalices. Ahora, hablar de sindicato no es malo, pero lamentablemente es de acuerdo a la política también de recursos humanos. Los sindicatos hoy en día deberían ser aliados de las empresas, pero bueno, ese es otro tema que también lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar. Gracias, Raúl, te agradezco tu participación, igual Josué. Voy a terminar con esta parte porque muchos tienen tienen que terminar. Yo ya termino con esto. A ver, solamente quería indicarles las técnicas, por favor, para que su producto académico número 3, pero por si acaso están en las diapositivas que les estoy dejando. Las competencias que desean las organizaciones, miren, si leen ustedes, es una lectura veloz, todos son relacionales, todos son habilidades blandas. Orientación a resultados, capacidad para trabajar en equipo, liderazgo, relaciones interpersonales, pensamiento sistémico, visión holístico del todo, capacidad para comunicarse, espíritu emprendedor, capacidad para negociar. Y podemos, o sea, hablar de muchas más competencias que son habilidades blandas. Capacidad para atraer y retener a trabajadores, para innovar, para ver tendencias, sean multifuncionales, que sean visionarios de los procesos, conocimiento de la realidad externa, garra y ambición, habilidad para manejar paradojas o comparación. Y así, o sea, yo tengo un diccionario de Marta Hayes que tiene más de 100 competencias, ¿no? Entre habilidades blandas, habilidades técnicas, y ¿qué les digo? Que es lo que las empresas demandan hoy en día. Si bien es cierto, hay una política, ya esto es por política, empresas a veces no permiten que pasen de los 5 años, pero echa la ley, echa la trampa, jóvenes, por eso que muchos regresan al trabajo. ¿Por qué? Porque toman decisiones equivocadas y después quieren que recursos humanos les solucione el problema. No es así. Lo vamos a comentar, por favor, Josué, Raúl, a ver si me hacen recordar en la semana 7. ¿Ya? Para poder darle un poquito a ese tema. A ver, ¿cuáles son las categorías técnicas de selección de personal? Esto, por favor, a ver si
lo toman en cuenta porque he visto que en el producto académico creo que les están preguntando sobre esto. Entrevista de selección es una técnica. Pruebas de conocimiento y capacidad es otra técnica. Pruebas psicológicas, otra técnica. Pruebas de personalidad, otra técnica. Técnicas de simulación, inclusive. Y cada una, o sea, tiene la entrevista de selección dirigida, ¿no?, por una entrevista libre, por una ruta preestablecida. Las de conocimientos, hay generales, de cultura general, idioma específica, conocimientos, cultura profesional. Psicológica, pruebas de aptitud o personalidad, las de personalidad expresiva, proyectivas, inventarios, qué sé yo, y técnicas de simulación, psicodramas, dinámica de grupos, dramatización, inclusive, por ejemplo, en ventas se utilizan mucho las técnicas de simulación. Te dan un lapicero y te dicen, véndeme el lapicero, ¿no? Entonces, o te dan un teléfono, véndeme el lapicero, o véndeme el teléfono, qué sé yo. Entonces, todo esto está explicado prácticamente acá en las diapositivas que les estoy presentando. Por favor, les voy a agradecer que lo repasen, lo lean y ya tienen información suficiente como para su PA3 en lo que respecta a estos dos temas de reclutamiento y selección. Ya nos falta la próxima semana que vamos a tocar lo que es perfil de puesto y evaluación. Con esos 4 temas tienen para contestar su PA3. Así es. ¿Qué aprendimos hoy? Que el reclutamiento y la selección se suele observar como parte de la incorporación de las personas, siendo esto un error, y toda vez que el reclutamiento se trata de convocar a la mayor cantidad de candidatos, en tanto que la selección es un filtro. Entonces, por favor, no confundir inclusive el orden. No se selecciona primero y después se recluta. Primero se recluta y después se selecciona. Se recluta, ¿para qué? Para ver si reúnen los requisitos, se llama idoneidad. Y se selecciona para ver si tiene capacidad. Entonces, para admitir personas, para incorporar personas, tenemos que tener esos requisitos sine qua non, le llaman. O sea, que sean idóneos y capaces. Si ustedes obtienen ese objetivo, están haciendo una buena labor. Pero si solo se dejan llevar, o sea, por la percepción, se dejan llevar por lo que les parece, no les auguro, o sea, que puedan tener un buen resultado. El riesgo va a ser mucho mayor, mucho mayor. Eso es todo, jóvenes. Yo les agradezco su atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de dar por concluida la clase. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su participación. A ver, Piero, ¿qué nos dice? Ok, creo que no hay mayor pregunta. Gracias, profesor. Buenas noches. Para que se reúnan, el grupo 4. Sí. Pueden convocarse por el foro formativo también, Piero, ¿eh? A través del foro formativo pueden ustedes convocarse también. Así es. Ahora, ojalá que me hayan completado ¿cómo se llaman? Los listados, creo que les di en el aula virtual, en el Drive. Me llenaron ustedes su relación de sus datos personales. Justo utilicé ese listado para ubicar a los compañeros del grupo. Ha revisado ahí, entonces, ojalá que estén completos todos, por eso que les pedí, o sea, ahí están los teléfonos, los correos. Los están completos de todos, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí pueden convocarse. ¿Ya? Cualquier cosa, chicos, por favor, si no pueden escribirlo, una llamadita, 2, 3 minutos y ahí solucionamos el problema. ¿Ok? Ya, muchas gracias, profesor. Buenas noches. A ustedes un abrazo, buenas noches, buen fin de semana. Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches, profesor. Cuídese. Buenas noches, bendiciones, chicos. Chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches.
Hasta la Buenas próxima, noches, señor. profe. Chao, chao, buenas noches, chicos. Chao, Arequipa, Cusco, Lima y el norte. Creo que también tengo gente del norte. Huancayo, Inge. Huancayo, pues ni hablar, o sea, Huanca Warriors. Cajamarca, Inge, Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha. Es que somos como anfitriones, o sea, saludo a los foráneos. Así es, chicos. Buenas noches, gracias. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Chao, muchachos. Buenas noches. ¿Qué pasó con esto? Justo se lajeó esto. ¿Qué pasó con esto? Profe, Orlando le hizo una pregunta ahí. Ay, no la he visto, perdón. Es que se ha lajeado esto, Ay, ¿cuál es la pregunta, Orlando? En el chat le hizo la pregunta. Se lo voy a leer, ¿ya? Dice, con referencia a la ley de tercerización laboral, ¿de qué forma contribuye a la formación laboral? ¿O qué nuevos desafíos genera esto a las empresas tercerizadoras y a la contratista? Tenemos el outsourcing, que es tercerización, ¿no? Entonces, lamentablemente la tercerización, si bien es cierto, para las empresas, nos ayudan a las empresas a generar ahorros, ¿no? Pero se pierden lo que es el espíritu de la cultura organizacional de la empresa. A ver, vamos a suponer, Telefónica contrató a la empresa XX. Entonces, la cultura de los trabajadores de Telefónica es diferente a la cultura de la otra empresa, la tercerizada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estas empresas? Entonces, por eso que Telefónica del Perú, Telefónica o Movistar, llámese así, ha ido perdiendo